Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Estamos en un nuevo programa de Economía Hoy desde el Hotel Real Intercontinental, democratizando la educación financiera. Continuamos con don Rodrigo Cubero, presidente ejecutivo del Banco Central. Rodrigo, hemos estado discutiendo con vos básicamente el primer objetivo prioritario, principal que manda el artículo 2 de la ley al Banco Central, que es el control de la inflación. Pero también hay otros objetivos secundarios. Tal vez si nos pudieras explicar esos otros objetivos secundarios. Hay otros objetivos, en efecto, Gerardo. Uno de ellos es mantener una ordenada actividad económica. Por ahí anda el lenguaje del artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central, que se entiende que el Banco Central también no puede perder de vista el objetivo de que la actividad económica se mantenga en un ritmo de crecimiento importante. Ahora bien, esto es claramente un objetivo que ha generado mucha discusión en la literatura económica, que si debe ser un objetivo fundamental de un banco central o es un objetivo de naturaleza secundaria. Estamos hablando de producción y empleo. Producción y empleo, crecimiento económico y empleo. Y lo que hoy en día la gran mayoría de los economistas acepta es que la mejor y más directa forma en que un banco central puede contribuir al crecimiento económico es manteniendo justamente una inflación baja y estable, como mencionábamos antes, por una serie de mecanismos. Que cuando el Banco Central deja que la inflación se salga de control, va a generar enormes problemas de inestabilidad y de incertidumbre que, como hablábamos antes, va a dificultar el crecimiento económico. Entonces, una contribución fundamental del Banco Central en la consecución del crecimiento económico es justamente mantener una inflación baja y estable. Y es la mejor contribución y la más importante que el Banco Central puede hacer. Ahora bien, en el cálculo económico que debe hacer, en la programación macroeconómica que debe hacer un Banco Central para la conducción de la política monetaria, la determinación de cuáles deben ser las tasas de crecimiento de los agregados monetarios, cuál debe ser la tasa de interés, el Banco Central puede y debe tomar en cuenta el nivel de empleo y el nivel de actividad económica. ¿Por qué? Porque el nivel de empleo y el nivel de actividad económica tienen un impacto sobre los precios. Cuando el ritmo de la economía, del crecimiento de la economía decrece, y decrece por encima de lo que los economistas llamamos el crecimiento potencial, es decir, el nivel de crecimiento que en el mediano plazo debería estar alcanzando una economía dada su capacidad productiva. Cuando el crecimiento cae por debajo de ese nivel potencial y se empiezan a generar holguras en la economía vía aumento en la tasa de desempleo, uso reducido de la capacidad industrial de producción, cuando hay capacidad ociosa y hay desempleo en la economía como consecuencia de ese crecimiento lento, entonces empiezan a bajar los precios. ¿Por qué? Veamos lo que pasa con el desempleo. Claramente cuando hay desempleo el trabajador tiene menos capacidad de negociar salarios. Cuando hay mucho desempleo, los trabajadores que están ociosos, que están desempleados, van a estar dispuestos a emplearse por un salario menor al que estarían dispuestos a hacerlo en una condición de bonanza económica. Entonces, típicamente, y también los productores, cuando sienten que se ha bajado el ritmo de crecimiento y hay menor demanda por sus productos, tienden a bajar los precios de sus productos para asegurar que se puedan vender. Entonces, cuando ocurre una ralentización, usando un término un poco pedante que se ha puesto de moda últimamente, pero un enfriamiento del ritmo económico, típicamente el nivel de precios tiende a bajar y la tasa de inflación tiende a bajar. Y eso hace que el Banco Central pueda tener el espacio para bajar tasas de interés y expandir los agregados monetarios de forma que se reestimule el crecimiento. O sea, el instrumento, que estimula la producción, la inversión, las tasas de interés. La tasa de interés tiene un impacto sobre la inflación vía una serie de agregados, pero uno de ellos es el nivel de crédito. Y el nivel de crédito, por supuesto, también está asociado con el nivel de producción. Entendida la tasa de interés para nuestros seguidores como el precio del dinero, el precio de endeudarse. Así es. Y el Banco Central controla
una tasa de interés, que es una tasa de interés de muy corto plazo, que es la tasa de interés de política monetaria. La tasa de referencia. La tasa de referencia, que es la tasa que usa el Banco Central como instrumento fundamental para la conducción de su política monetaria. Pero la idea es que cuando el Banco Central mueve esa tasa de muy corto plazo, afecte toda la estructura de tasas de interés en la economía y sobre todo las tasas que en Costa Rica llamamos las tasas activas, las tasas de préstamos, las tasas de interés que cobran los bancos por los préstamos que le otorgan a los individuos, los hogares y las empresas. Entonces, lo que quería decir es que cuando baja el ritmo de crecimiento económico, el Banco Central, que tiene que hacer una política monetaria prospectiva, es decir, viendo hacia adelante, como decíamos antes, puede prever que eso va a ponerle una presión a la baja a la inflación. Y consecuentemente, como su objetivo, el objetivo central del Banco Central debe ser mantener la inflación baja y estable y mantenerla en el mediano plazo dentro del rango meta, en este esquema de metas de inflación en que estamos hoy en día, tiene espacio cuando hay ralentización, cuando hay un menor nivel de crecimiento económico, tiene espacio para bajar tasas de interés. Si esto es consistente con una proyección de inflación a la baja. ¿Por qué? Porque entonces el Banco Central tampoco quiere que la inflación esté mucho más abajo de la tasa del rango meta. Porque una inflación, y esto es importante y tal vez lo debimos haber mencionado antes, ¿por qué también es importante que la inflación no sea muy baja o incluso negativa? Porque los procesos de deflación, como se le llama a la inflación casi cero o negativa, tienen también un efecto muy negativo sobre el crecimiento económico. El hecho de que uno sepa como agente económico que los precios van a bajar mañana me da incentivos para bajar el nivel de consumo. La gente cuando sabe que los precios de los bienes y servicios que va a consumir dentro de un mes van a estar más bajos que los de hoy porque los precios están cayendo, pospone el consumo y eso ralentiza el crecimiento. Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Entonces los bancos centrales, y eso lo hemos visto muy claramente en la experiencia de Japón desde el año 1990, que por 2 décadas ha tenido procesos deflacionarios. Lo hemos visto recientemente en Europa, después de la crisis financiera en Europa. Europa ha venido sufriendo un proceso deflacionario que pone un freno al crecimiento económico vía desincentivos a la demanda agregada. Entonces, los bancos centrales tampoco quieren que la inflación esté demasiado baja. Y previendo que la inflación puede bajar más de lo que se quiere, el Banco Central tiene espacio para bajar tasas de interés cuando se enfría el crecimiento económico, cuando hay desempleo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el desempleo ya de por sí y el nivel de actividad económica es una variable que es fundamental para el Banco Central de darle seguimiento. Es fundamental porque también afecta a la inflación. Entonces, sea que el Banco Central tenga como objetivo primario el crecimiento o que lo tenga como objetivo secundario, siempre de todas formas va a ser una variable importantísima, el desempleo y crecimiento económico, porque inciden también en la conducción de la política monetaria, inciden en la consecución de la meta fundamental del banco, que es la inflación baja y estable. Muy bien. Hemos estado aprendiendo más sobre el rol, el papel del Banco Central, en este caso sobre el otro objetivo que es la búsqueda del pleno empleo de los recursos productivos y cómo un efecto más bien de reducción en los precios o deflacionario puede afectar las perspectivas de crecimiento económico y por lo tanto las posibilidades de empleo. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy desde el Hotel Real Intercontinental, democratizando la educación financiera. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.